permaneciendo para siempre en su voluntad, es el título del mensaje de esta noche. Y vamos a poner en pantalla la primera carta del apóstol Juan, allí en el capítulo 2, verso 17, que dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo es una llamada a la eternidad en medio de lo efímero del mundo. El apóstol Juan aquí contrasta lo fugaz que tiene el mundo, sus pasiones, con la permanencia de quien vive en obediencia a Dios. Nos está exhortando, mis amados, a no aferrarnos a lo transitorio, el brillo de los deseos, lo transitorio de las modas, los logros terrenales, sino que nos está exhortando a anclar nuestra vida en la voluntad divina, esa voluntad divina que no se desgasta ni caduca. En un mundo que cambia, en este mundo que se desvanece, la fidelidad de Dios es la única inversión que trasciende el tiempo. Si tiene que haber algo de mucha importancia en la vida de todo cristiano, es conocer y obedecer la voluntad de Dios. Es decir, lo que el Señor quiere de nosotros, lo que Él ha revelado, para que cada uno de nosotros lo obedezcamos. En toda la Biblia podemos ver que obedecer a Dios produce bendición. Aquellos que han obedecido, han sido fieles y obedientes, han sido bendecidos. Y nuestra vida, si nosotros somos obedientes a Dios, también será bendecida. Y aunque no es fácil obedecer, ¿a quién le gusta obedecer? ¿A todos les gusta obedecer? ¿Son todos obedientes? No, claro que no. Y no es fácil obedecer, mis hermanos, eso es cierto. Y menos la voluntad de Dios. Podemos estar seguros que es lo mejor que podemos hacer, ser obedientes a la voluntad de Dios. Y verdaderamente una de las preguntas que todos nos hacemos es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es importante comprender que Dios quiere revelarnos su voluntad en situaciones específicas de nuestra vida. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios eso? Primeramente por medio de su palabra, la Biblia. Por medio de ella nos habla directamente a nuestra vida. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en segundo lugar, por medio de nuestra comunión con Él, por medio de la oración, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando allí Lucas relata en el capítulo 6, dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos la noche orando a Dios? O no ha traído sus manos o no pasan la noche orando a Dios, ¿no? Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús estuvo buscando la voluntad de Dios en oración toda la noche para elegir a sus 12 discípulos. Y en tercer lugar, por medio de la sabiduría que Dios nos da. La sabiduría para que podamos analizar, comprender, reconocer las circunstancias que estamos enfrentando en nuestra vida. En Ageo 1:5-6 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Este sería un buen pasaje para un mensaje de mayordomía. Pero, ¿qué similitud tiene lo que la Biblia está diciendo con nuestra forma de vivir hoy? Estos versículos retratan una profunda frustración, el esfuerzo humano que no rinde fruto, el vacío que no se llena, la insatisfacción que persiste a pesar del consumismo. En tiempos de Ageo, esto era consecuencia de haber descuidado la casa de Dios, priorizando intereses personales del pueblo por encima del propósito divino que Dios tenía para su pueblo. Hoy esta imagen resuena con fuerza, porque vivimos en una era de productividad frenética, de consumo constante, de búsqueda incesante, de satisfacer nuestros días, nuestros momentos, nuestra vida. Se trabaja más, se posee más, se experimenta más, pero muchas veces con menos paz, con menos sentido, menos plenitud, como si el alma moderna también estuviera echando su jornal en saco roto. La comparación es clara. Cuando el corazón humano se desvía del centro, ¿cuál es el centro? El centro es Dios. Se desvía de su voluntad, se desvía de su propósito. Incluso la abundancia se vuelve estéril. El llamado de Ageo sigue vigente hoy más que nunca. Volver a poner a Dios en el centro. Reconstruir lo esencial y dejar que Él bendiga el fruto de nuestras manos. La palabra de Dios nos revela primeramente cuál es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es personal, individual. Y sí, Dios tiene voluntad personales para ustedes. Pero la voluntad universal de Dios es para toda la humanidad. ¿Y cuál es esa voluntad? Que todos los hombres y mujeres sean salvos. En 1 Timoteo, capítulo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto dice la Biblia. Y en Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y uno más, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La llegada de Cristo se retarda porque aún Dios tiene esa paciencia, está esperando que el mundo se arrepienta. Podemos comprender que la voluntad de Dios es general o universal, pero todos los seres humanos es que todos sean salvos. Esa es su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos puedan ser salvos por medio de Jesucristo. Pero es una decisión personal. Dios no te va a obligar a hacer nada que vos no decidas hacer. El aceptar o rechazar esa salvación es personal. Y la decisión es de la persona. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y en Hechos 26, 27, 28 sucede algo que hoy pasa muchas veces. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le está preguntando Pablo.
Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Saben, esto pasa hoy en día. Usted le habla a la gente, le predica a la gente, invita a la gente, y la gente quizás no dice textualmente esto, por poco me persuades a ser cristiano. Pero hay una resistencia notoria por parte de las personas. Hoy muchos son como Agripa, informados, están expuestos al Evangelio, incluso simpatizantes, pero detenidos en la frontera de la decisión. No deciden dar el paso para aceptar al Señor. Dicen, casi me convence. Dicen, me interesa, pero no ahora. Me emociona, pero no quiero comprometerme. Y esta es la fe que se queda en la teoría. Hoy hay mucha fe en la teoría, mis hermanos. En la simpatía intelectual, sin llegar a la rendición del corazón de la persona a los pies de Jesús. Pablo hoy te desafía, mi querido, mi querida, a no quedarte en el por poco, en el casi. Porque en un mundo que está saturado de información, que está lleno de opciones, el Evangelio sigue exigiendo una respuesta clara y personal de parte de la persona. Y también te anima, como Pablo, a seguir testificando con valentía, sabiendo que incluso ante los poderosos, la verdad de Cristo puede tocar corazón. Veamos entonces en la palabra de Dios, después de toda esta introducción, cuál es la voluntad de Dios para todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Y el primer punto es la voluntad de Dios para nosotros, es que nos apartemos de todo tipo de inmoralidad. Leemos en 1 Tesalonicenses 2, 4 al 2, capítulo 4, del 2 al 4, dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. La palabra fornicación en el original es la palabra griega porneia, que significa todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? La voluntad de nuestro Dios es que nos santifiquen. Que nos santifiquen. Es decir, que nos apartemos de todo aquello que puede contaminar nuestra vida de inmoralidad. De todas aquellas cosas que llenan nuestra mente, que llenan nuestro corazón de pecado, que lo llenan de maldad. Ahora, ¿cómo podemos santificarnos y apartarnos de todo tipo de inmoralidad en nuestra vida? Puede llegar a ser la pregunta. Y la respuesta es comenzando por cuidar lo que ven nuestros ojos. Es importante, mis amados, que comprendamos que nuestros ojos pueden ser una puerta a una oportunidad para que el pecado entre a nuestra vida. La pornografía hoy es una puerta muy grande que da paso a la inmoralidad y la podés llevar en el celular. Por eso es que tenemos que cuidar lo que permitimos que nuestros ojos vean. No permitamos que nuestros ojos sean malignos, porque van a contaminar todo en nuestra vida. Jesús dice allí en Mateo 6, 22, 23, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Pero también tenemos que cuidarnos de los pensamientos que permitimos que surjan en nuestra mente. En Efesios 4, 22 al 23 se nos dice que con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en plenitud de su mente.
tenemos que comprender que uno de los terrenos donde se pelean las batallas, y esto yo ya lo dije en algún otro mensaje, el terreno en donde se pelean las batallas por controlar nuestras acciones y nuestras decisiones está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pues el enemigo sabe que si contamina nuestros pensamientos, los contamina de pecados, también nuestras acciones serán pecaminosas. La palabra de Dios nos invita a mantener puros nuestros pensamientos. Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 4, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para poder lograr la pureza de nuestra vida, tenemos que traer cautivos a la obediencia del Señor todo pensamiento pecaminoso. Y pastor, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Porque mi mente funciona sola. La Biblia te da la respuesta allí en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. ¿Cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Y 1 Corintios 15, 33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que también tenemos que cuidarnos de las conversaciones con malas intenciones. Si queremos santificar nuestra vida, mis amados, tenemos que cuidarnos de las conversaciones que nos corrompen, de las conversaciones que nos contaminan de pecado, de malas intenciones. A las malas intenciones o las intenciones pecaminosas, la palabra de Dios las llama malicia. Y nos hace un llamado a nosotros para que dejemos toda malicia, es decir, toda mala intención de nuestro corazón, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice Pedro en su primera carta. En segundo lugar, la voluntad de Dios es que hagamos lo bueno para dar buen testimonio de Cristo con nuestra vida. En 1 Pedro 2.15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y seguramente, si hay algo que nos molesta a la mayoría de los cristianos, estoy hablando, algo que nos molesta a la mayoría de los cristianos es que hablen mal de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que nos metan a todos en la misma bolsa. Y muchas personas se enojan con sus vecinos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, quizás por las cosas que dicen de los cristianos. Y por eso las llaman chismosos, entrometidos, personas que se meten en lo que no les importa. Pero la palabra de Dios nos hace entender algo muy importante. ¿Quieres hacer callar la boca de todos los que hablan de ti? ¿De todos los que hablan mal del cristianismo? Entonces deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. No des motivo para que la gente murmure, chismosee y hable mal del cristiano. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos glorificar a Dios por la obra que ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que comprender que la obra de Dios en nosotros se hace notar por medio de ¿qué cosas? De nuestras buenas acciones, de nuestras buenas obras. Si leemos en Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que por nuestro testimonio, buen testimonio, todos aquellos que murmuran de nosotros puedan glorificar a Dios al ver las buenas obras de nuestra vida. 1 Pedro 2.12 nos dice que nos mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles.
entre los inconversos, entre los incrédulos, para que lo que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Y en tercer lugar, la voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido en todo. En todo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice que demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Muchos pueden tener un corazón agradecido por las bendiciones recibidas, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos por las bendiciones recibidas? Todos, porque todos recibimos bendiciones, ya sea por los milagros que Dios ha realizado en tus vidas, en la de su familia, por la sanidad que Dios trajo sobre alguna enfermedad. Estoy seguro de esto. Pero ¿cómo podemos dar gracias en todo? Porque es fácil dar gracias en lo bueno, ¿verdad? La palabra no nos está dando una sugerencia o una opción. Nos dice que debemos dar gracias en todo. Y dar gracias en todo es la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, tenemos que comprender, mis amados, que nuestro Dios espera que nosotros podamos dar gracias aún por aquellas cosas que aparentemente no son buenas o que no comprendemos porque el Señor las ha permitido en nuestra vida. Y porque Dios las ha permitido en nuestra vida es que debemos dar gracias. Y la única manera que cada uno de nosotros puede dar gracias en todo es cuando verdaderamente vos confiás en los pensamientos buenos que Dios tiene para vos. Y eso nos hace comprender que pase lo que pase, aunque no lo comprendamos, no lo entendamos, Dios hará que todas las cosas, como dice su palabra, nos ayuden para bien en nuestra vida. Así lo dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Muy bien, entonces termino en esta noche diciéndoles que la voluntad de Dios no es un misterio oculto. Uno dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? Una vez una hermana me dijo, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. No tengo ni idea, ni tampoco sé cuál es su propósito en mi vida. Parecía un misterio en la vida de esta mujer. Pero la voluntad de Dios no es un misterio oculto. Ninguno puede decir que no conoce la voluntad de Dios para su vida, porque la voluntad de Dios es una guía que es clara, revelada en su palabra, la Biblia. Lee la Biblia y te vas a enterar de cuál es la voluntad de Dios. Él desea que nos apartemos del pecado, que vivamos haciendo el bien y que tengamos un corazón agradecido en toda circunstancia, como hemos escuchado en esta noche. Cuando obedecemos, mis amados, su voluntad, no solo encontramos paz, no solo encontramos el propósito, sino que permanecemos firmes en medio de un mundo que pasa y cambia constantemente. La verdadera victoria del creyente está en rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y para terminar te digo que solo así podrás decir con confianza, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y a partir de hoy, mi amada iglesia, espero que esta sea una de tus frases y tu deseo favorito. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te bendiga.